Parte 1. Los ecos de un imperio moribundo. El viento aúlla entre las escarpadas piedras calizas de las grandes pirámides, llevando el olor de la tierra reseca y los gritos de la ruina. Bajo la máscara dorada del faraón, un imperio tiembla. El Nilo se retira dejando barro agrietado y hambruna. Ningún hechicero puede desterrar esta catástrofe. Millones enfrentan un final agonizante, mientras la savia vital de Egipto se seca hasta volverse polvo. Sin embargo, la clave de su supervivencia no se encuentra en el tesoro real. Está atada con cadenas oxidadas. Esta es la historia de José. ¿Por qué el Todopoderoso confiaría el destino de una superpotencia a un esclavo hebreo olvidado? Enterrado en el hedor de una mazmorra subterránea, la integridad de José era o un puente o una sepultura. Era un pasaje de ida a una tumba sin nombre, o una prueba escondida dentro del diseño cruel de la injusticia. Como descubriremos al final del viaje, la misma traición que lo quebró en secreto construyó el camino hacia su destino. Pero para comprender su ascenso primero, debemos presenciar la conspiración que lo arrojó al abismo. Parte 2. El depredador de seda. José había surgido del polvo de la esclavitud para convertirse en el hombre de mayor confianza en la casa de Potifar, el capitán de la guardia. Se movía con una gracia y una sabiduría que parecían tocadas por lo divino, pero su éxito no pasó desapercibido ante ojos depredadores. La esposa de Potifar, una mujer acostumbrada a que cada uno de sus caprichos fuera satisfecho con un chasquido de dedos, fijó su mirada en él. Para ella, José era más que un siervo capaz. Era un trofeo por conquistar un desafío a su poder absoluto. Día tras día, ella tejía una red de invitaciones susurradas y miradas persistentes, tratando de erosionar los muros de piedra de su carácter. No quería solo su cuerpo. Quería quebrar el espíritu mismo que lo hacía diferente de cualquier otro hombre en Egipto. El aire de la mansión se volvió espeso con una tensión que José no podía ignorar, una guerra silenciosa y sofocante entre la comodidad de su amo terrenal y el mandato de su Padre celestial. Mientras el sol abrazaba las arenas de Egipto, una tarde fatídica, la casa quedó inquietantemente en silencio. Los sirvientes y setiesas se habían ido dejando a José solo en las sombras de los corredores. Fue entonces cuando atacó el depredador. Ella lo agarró de su túnica con la voz goteando el veneno del derecho que creía tener, exigiendo que traicionara todo por lo que él vivía. La tentación no era solo física. Era una elección aterradora entre la supervivencia y el alma. José estaba al borde del precipicio. Un solo sí podría haber asegurado su estatus, su comodidad, y quizá incluso su vida. Un no seguramente desataría una furia más peligrosa que el calor del desierto. En ese silencio sofocante, la batalla por el futuro de un imperio se libraba no en un campo de guerra, sino en el corazón de un joven que se negó a ceder. Miró a los ojos del poder, y solo vio el vacío del pecado. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Sus palabras estallaron como un trueno en la habitación callada. José no se detuvo a negociar con el mal, huyó. Al zafarse su manto quedó en las manos temblorosas y furiosas de ella un trofeo de su rechazo que pronto convertiría en un arma de destrucción. José corrió hacia la luz cegadora del patio despojado de su vestidura, pero vestido con una túnica de justicia que ninguna mano humana podía arrancar. Sabía que el precio de su integridad sería alto, pero aún no imaginaba la magnitud de la tormenta que estaba por desatarse. Había ganado la batalla del corazón, pero la batalla por su vida apenas comenzaba. El depredador había sido rechazado, y una mujer despreciada en el mundo antiguo era una fuerza más letal que la hoja de cualquier verdugo. Parte 3. La daga calumniosa. El silencio de la casa fue hecho pedazos por un grito no de dolor, sino de malicia calculada. La esposa de Potifar estaba en el centro de la habitación aferrando el manto de José como un cazador, exhibiendo un trofeo. Cuando Potifar regresó, encontró una escena meticulosamente montada para encender su furia. Con lágrimas de fuego helado, ella tejió una red de mentiras, transformando la huida heroica de José en un acto de agresión depredadora. Afirmó que el esclavo hebreo había venido para burlarse y violarla, usando la misma prenda que él dejó atrás como la prueba definitiva e innegable de su culpa.
En un instante los años de servicio intachable de José, su lealtad y su brillantez, fueron borrados por las palabras amargas de una mujer despreciada. El aire de la habitación se volvió frío mientras la sombra de una injusticia irreversible comenzaba a descender. La reacción de Potifar fue una explosión volcánica de ira. No pidió escuchar la versión de José. No buscó la verdad escondida en los ojos de su mayordomo más confiable. Para él la traición era absoluta. Los guardias se apoderaron de José, le ataron las manos con las mismas cadenas por encima de las cuales había trabajado tan duro para elevarse. Mientras lo arrastraban, alcanzó a ver el rostro de Potifar, una máscara de confianza hecha trizas y odio ardiente. El hombre que había sido una figura paterna, ahora era quien lo sentenciaba a una muerte en vida. José no dijo nada. Su silencio no era señal de culpa, sino una entrega profunda a un destino que todavía no podía entender. Le estaban arrancando la dignidad del título y la libertad, arrojándolo fuera de la luz y dentro de la boca del abismo. Las pesadas puertas de hierro de la prisión del rey se abrieron con un gemido tragándose a José en un mundo de piedra húmeda y almas olvidadas. Aquello no era una cárcel cualquiera. Era el corral de hierro donde los enemigos políticos del faraón eran enviados para ser borrados de la memoria. Cuando los grilletes se apretaron alrededor de sus tobillos, el peso de la injusticia se sintió más pesado que el hierro mismo. Había escogido a Dios por encima del pecado, y aún así su recompensa era un suelo frío y el hedor de la desesperación. Cada tintineo de la cadena parecía preguntar, ¿dónde está tu Dios ahora? Pero incluso mientras la oscuridad se cerraba, una chispa de luz permanecía en el espíritu de José. El manto se había ido, el estatus se había perdido, pero la presencia del Todopoderoso lo siguió hasta las profundidades. La daga calumniosa había atravesado su vida, pero aún no había tocado su alma. Parte 4. El abismo del silencio. En las profundidades sofocantes del calabozo de hierro, el tiempo ya no se medía por el sol, sino por el mordisco frío de los grilletes en los tobillos de José. Los colores vibrantes de su pasado fueron devorados por un gris implacable y opresivo. Era un lugar diseñado para quebrar el espíritu, donde el demonio de la duda susurraba en la oscuridad. Si tu Dios es tan poderoso, ¿por qué te ha olvidado? José se encontraba en el desierto del alma, un crisol espiritual, donde su fe fue despojada de todo excepto de su esencia más desnuda. Sin embargo, se negó a permitir que la amargura echara raíces. Entre la piedra y la sombra, la presencia divina permaneció como un ancla silenciosa y firme. La integridad de José, que había sido su caída en el palacio, se convirtió en su salvavidas en el foso. Pronto el carcelero notó una luz en José que ningún calabozo podía extinguir. A pesar de sus cadenas, se movía con una autoridad serena, hasta llegar a ser el encargado de sus compañeros cautivos. Comprendió que el silencio de Dios no era ausencia, sino el sonido de un maestro artesano, forjando a un líder en los lugares secretos del alma. Los años se desangraron en una espera larga y agonizante que habría destrozado a un hombre inferior. José estaba siendo refinado como oro en un horno, aprendiendo el lenguaje del sufrimiento que un día necesitaría para salvar a un mundo. No sabía que su celda era en realidad un aula para un trono que aún no podía imaginar. Como pronto veremos, un encuentro misterioso con dos funcionarios quebrantados proporcionaría la primera chispa de esperanza, solo para que esa esperanza fuera cruelmente extinguida por el aguijón del olvido humano. Parte 5. Los ladrones de sueños. El aire estancado de la prisión se agitó de pronto con la llegada de dos altos funcionarios, el copero mayor y el panadero mayor del faraón. Una mañana José los encontró consumidos por un terror que los muros de piedra no podían explicar. Habían soñado sueños que se sentían como mensajes de otro mundo, pero en el silencio del calabozo no había nadie que tradujera el código divino. José, de pie en sus propias cadenas, los miró no con envidia, sino con los ojos de un profeta. ¿No pertenecen a Dios las interpretaciones?, preguntó. En ese momento la celda se transformó en un santuario de revelación, cuando José descifró sus destinos, uno hacia la restauración y el otro hacia la ejecución. Para el copero mayor, las palabras de José fueron un salvavidas radiante. Vio una vid con 3 ramas que daban uvas, las cuales exprimía en la copa del faraón. La interpretación de José fue absoluta: en 3 días sería restaurado.
Aprovechando ese raro momento de influencia, José hizo una súplica desesperada. Acuérdate de mí cuando te vaya bien. Muéstrame bondad y haz mención de mí ante el faraón. En la monarquía absoluta de Egipto, un prisionero no tenía voz legal. Su único camino a la libertad era un perdón real iniciado por alguien dentro del palacio. José no estaba pidiendo solo un favor. Estaba pidiendo que su caso se reabriera, que la verdad de su inocencia fuera susurrada al oído del rey. Observó cómo el copero era conducido a la libertad creyendo que por fin su testimonio había entrado en la luz. Pero la luz del palacio cegó la memoria del calabozo. Una vez que el copero volvió a su vida de lujo y al favor del rey, el esclavo hebreo se convirtió en un fantasma que ya no deseaba invocar. El recuerdo era incómodo, un recordatorio de su propio tiempo en desgracia, porque José era extranjero y un esclavo acusado de un crimen atroz contra un alto funcionario. Estaba legalmente muerto para el mundo, a menos que el copero arriesgara su propia posición para hablar por él. El copero eligió el silencio, y ese silencio se convirtió en la nueva celda de José. Durante 2 años agonizantes, José fue dejado a pudrirse. Cada mañana escuchaba la llave del guardia, y cada noche se encontraba con el eco burlón de su propio corazón. Siguió siendo prisionero, no porque el plan de Dios hubiera terminado, sino por la naturaleza voluble de la gratitud humana. Estaba a solas con su Dios, sin saber que este último retraso era el pulido final de un diamante. Parte 6. El terror de medianoche. La relativa paz de la corte egipcia fue destrozada en una sola noche de terror sobrenatural. El faraón, el dios viviente del Nilo, despertó empapado en sudor frío, acosado por una visión que se sentía como una sentencia de muerte para su reino. Vio 7 vacas gordas y radiantes emerger del río, solo para ser devoradas por 7 monstruos enjutos y esqueléticos que permanecían igual de flacos que antes. Luego aparecieron 7 espigas de grano quemadas por el sol, tragándose a las sanas. No era un sueño nacido de una mente inquieta. Era una advertencia divina que vibraba con el peso de un apocalipsis inminente. Cuando el sol se alzó sobre Memphis, el pánico del rey se convirtió en la crisis de la nación. Convocó a los magos más sabios y a los hechiceros más selectos de Egipto, exigiendo una respuesta al enigma del Nilo. Pero los portales espirituales estaban cerrados. Los hechiceros que decían hablar por los dioses quedaron en un silencio ensordecedor y avergonzado. Podían ver las imágenes, pero el significado permanecía oculto tras un velo que no podían atravesar. Cuanto más fracasaban, más crecía la furia del faraón, proyectando una sombra de pavor sobre todo el palacio. Si los secretos del Nilo no podían ser descifrados, el imperio estaría ciego ante su propia destrucción. Fue en esta atmósfera de absoluta desesperación que el jefe de los coperos sintió un escalofrío helado de culpa. El rostro del hebreo en el calabozo, el hombre que había leído con precisión el guión de su propia vida, destelló ante sus ojos. El ladrón de sueños finalmente recuperó la memoria, pero solo porque el terror del rey lo obligó a recordar. Con voz temblorosa, el copero confesó su falta. «Recuerdo hoy mis faltas», le habló al rey de un joven extranjero en el recinto de hierro, que poseía un espíritu como ningún otro. En un instante los engranajes del destino que habían estado congelados durante 2 años comenzaron a rechinar con velocidad violenta. El faraón no dudó. Ordenó que el prisionero fuera traído de inmediato. El decreto resonó por las calles y descendió hasta las piedras húmedas del foso. 2 años de silencio terminaron con el repentino y urgente estrépito de los guardias. José estaba a punto de ser arrancado de la tumba de su reputación para presentarse ante el hombre más poderoso de la tierra. El terror de medianoche de un rey estaba a punto de convertirse en la estrella de la mañana del ascenso de un esclavo. Parte 7. La resurrección desde el foso. La transición fue violenta y vertiginosa. José fue arrastrado desde la oscuridad del foso a un torbellino de actividad. Manos que solo habían conocido grilletes ahora eran frotadas. La barba enmarañada de un prisionero fue afeitada y los harapos de un esclavo fueron reemplazados por fino lino egipcio.
En menos de una hora, José se encontraba en el vasto y resonante salón del palacio con los muros de piedra caliza, reflejando el sol cegador del desierto. Ante él se sentaba el faraón, un hombre venerado como un dios cuyos ojos estaban huecos por un terror que ninguna riqueza podía calmar. He oído decir de ti, tronó la voz del faraón, que cuando escuchas un sueño puedes interpretarlo. La atmósfera estaba cargada de tensión eléctrica. Este era el momento de José no solo para salvar su vida, sino para demostrar el poder de su Dios. Pero José no se inclinó ante el ego del rey, ni reclamó gloria para sí mismo. No está en mí, respondió con una calma que dejó atónita a la corte. Dios dará al faraón una respuesta de paz. Mientras el rey relataba la pesadilla de las 7 vacas esqueléticas y el grano quemado, el Espíritu Divino irrumpió con fuerza en José. No se limitó a interpretar un sueño, reveló un destino. Le dijo al rey que los 2 sueños eran uno solo. Dios estaba mostrando al faraón lo que estaba a punto de hacer. Vendrían 7 años de abundancia sobrenatural, seguidos por 7 años de una hambruna tan devastadora, que el recuerdo de la abundancia sería tragado por el polvo. La profecía era escalofriante, una visión de un futuro en el que la nación más poderosa del mundo sería llevada de rodillas por el hambre. Sin embargo, José no se detuvo en la interpretación. Bajo la influencia de la sabiduría divina, dejó atrás el papel de vidente y se convirtió en estratega. Propuso un plan radical de salvación nacional, nombrar a un líder sabio para supervisar la recolección de 1/5 parte de todo el grano durante los años de abundancia, almacenándolo en graneros como una fortaleza contra la muerte venidera. Sus palabras no fueron solo una explicación, fueron un salvavidas. Los magos que habían fracasado quedaron en silencio ante la pura brillantez del plan. El faraón miró a este joven extranjero, antes esclavo, luego prisionero, ahora un instrumento del Todopoderoso, y vio algo de lo que su imperio carecía. La resurrección estaba completa. El hombre que el mundo había intentado enterrar era ahora el único que se interponía entre Egipto y su extinción. Parte 8. La corona de espinas a oro. El silencio en la sala del trono fue roto por el decreto decisivo del faraón. Podemos hallar a alguien como este hombre en quien esté el Espíritu de Dios. En un asombroso giro de fortuna, el rey se quitó su anillo de sello, la marca del poder imperial, y lo puso en el dedo de José. Los harapos de prisión fueron quemados, y en su lugar vinieron ropas reales de lino fino y una cadena de oro de alto rango. Con una sola orden, el esclavo escandaloso renació como el gran visir de Egipto. José, que había estado legalmente muerto para el mundo, apenas horas antes, ahora era segundo, solo después del faraón. El imperio que había intentado aplastar a José ahora se veía obligado a inclinarse ante él. Mientras recorría Memphis en un carro real, los heraldos gritaban para que el pueblo se postrara. La corona de espinas que había llevado en el calabozo fue cambiada por una corona de oro. Sin embargo, José sabía que esa gloria no era para su propia comodidad. De inmediato comenzó la mayor misión de rescate de la historia, construyendo enormes graneros para almacenar el excedente de los 7 años de abundancia. Se estaba preparando para la oscuridad que sabía que venía, demostrando que su tiempo en el pozo no fue un desperdicio, sino un aprendizaje divino para el liderazgo. Parte 9. La perspectiva divina. El viaje de José demuestra una verdad poderosa. Lo que el hombre intentó para mal, Dios lo maniobró para bien. Tu foso actual, ya sea una lucha, una traición o una temporada de silencio, no es tu final. Es el taller secreto donde Dios te está forjando para un palacio que aún no puedes ver. Dios nunca desperdició una sola lágrima que José derramó en ese calabozo. Simplemente estaba preparando a un Salvador en la oscuridad. Si estás esperando tu propio avance, recuerda, tu integridad en la oscuridad está siendo observada por la luz del mundo. ¿De qué foso estás confiando que Dios te saque? Comparte tu historia en los comentarios abajo. Si este mensaje tocó tu corazón, por favor suscríbete y comparte este video. Oremos. Señor, danos el valor de José para permanecer fieles en la oscuridad. Confiamos en que nuestra lucha actual es solo un peldaño hacia tu propósito mayor. Amén.